Bueno, antes que nada, bueno, vamos a hacer escalonada la presentación. Yo la presento a María Florencia Salvador, ella es la secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales. Eh, Ella es la que organizó esta actividad y la que hoy estamos pudiendo presentar todos, así que le doy la presentación y le doy la palabra y damos por inicio. Dale, igual súper cortito. Nada, en primera instancia, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Otro año más de esta cuestión. Ya estamos acostumbrados, ya te cambié totalmente el discurso de, bueno, nos estamos acostumbrando, ya está, nos tuvimos que acostumbrar, sí o sí, entre clases de niñes y nosotros y demás, bueno, ya está, ya estamos acomodados. Así que, no, simplemente agradecerte, Santi, para vos, porque la verdad es que siempre tuve una predisposición ante estas actividades, Santi, ¿hacemos algo? Y él enseguida, y bueno, Flor, hagamos ya, totalmente, si no me va a seguir molestando. Así que no, de verdad, mil gracias, porque sabemos que todos los profesionales como vos están con las agendas atoradas de laburo y demás, así que gracias por hacerte este ratito para nosotros. Así que bueno, nada más que escucharte, somos todos oídos tuyos. Bueno, muchas gracias, Florencia. Se escucha bien ahí, ¿no? Bueno, Perfecto. bueno, gracias, Florencia, por la invitación y a través tuyo a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que siempre están movidos y están ávidos de presentar actividades en este conversatorio o en este ciclo de conversatorios que se inaugura este año, de interés para los estudiantes de la facultad, de las carreras, y siempre están proponiendo actividades que evidentemente tienen su convocatoria y muestran, digamos, el profundo acercamiento hacia los estudiantes de alguna manera, ¿no? Y obviamente a través de ustedes a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en este momento tan particular. Y bueno, continuamos con un año complejo, ¿no? Donde nos tenemos que seguir cuidando. Yo en lo personal veo una situación bastante compleja, ¿no? Sería inevitable no decir algo al respecto. Compleja por la cantidad de contagios, compleja por, bueno, las pulseadas que a veces suceden además de la pandemia en relación a estas cuestiones. La verdad que amerita que nos sigamos cuidando, y en este sentido la Universidad de Lomas de Zamora me parece que desde el Vamos ha propuesto una cantidad de actividades y de, como se dice, fierros y dispositivos para que las actividades sigan y las clases dentro de esta nueva normalidad sigan fluyendo, sigan tratando de proponer una cercanía con los alumnos. Y bueno, y en particular también las llamadas universidades del conurbano, que tan importantes son, ¿no? Porque como sabemos, la Universidad de Buenos Aires sigue siendo, a mí me gusta llamarlo, aunque suene un poco exagerado, un gueto, ¿no? En el sentido de que tiene una particularidad donde llegan pocos y, y bueno, sabemos que siempre el estudio, la formación hace bien al espíritu, para decirlo de alguna manera, nos hace mejores personas, nos da más posibilidades y nos estimula a seguir creciendo, ¿no? Así que valga de esta manera también el reconocimiento de la Universidad de Lomas de Zamora. Y decía esto a propósito de la UBA, porque la UBA desde los orígenes ha tenido, desde sus orígenes, allá por 1800 y pico, ha tenido un trazado incluso hasta político muy particular, donde siempre ha estado puesta la mirada muy en los autores europeos, ¿no? De la creación dentro de gobiernos radicales y esa mirada siempre hacia una Europa del primer mundo, ¿no? Que a veces, aún hoy, idealiza la formación, y me parece que en esta pandemia, bueno, ha quedado demostrado que el llamado primer mundo tiene también sus consecuencias a otros niveles, ¿no?
La pandemia ha demostrado de una manera impresionante que lejos de pensarse lo que se llama primer y tercer mundo, a veces en estas situaciones poco importa eso, ¿no? Bueno, dicho esto, propongo lo siguiente. Propongo que desarrollar algunas ideas, ¿sí? Respecto del tema que nos convoca, y en función de eso, después dejar unos minutos, un par de minutos para ver si podemos conversar un poco, si podemos abrir los micrófonos de aquellos que quieran conversar, si es que lo suscita lo que digo, y bueno, ver si de este modo podemos, bueno, que no sea solamente un monólogo, básicamente. ¿Sí? El tema que le preguntaba a Florencia cuando me proponía la actividad, bueno, que le dije a ella que elija el tema, ¿no? Y le pregunté a ella que el tema porque sabía y confiaba en que iba a estar empapada de lo que pasa con los alumnados y con la población con la que trabajamos y qué temas son de interés, ¿no? Al respecto. Y por suerte devolvió este tema con el título ya, que es Psicosis, Abordaje y Tratamiento. Que estoy metiendo la pata a Florencia Marizás, pero esto se puede decir. Y me pareció muy pertinente, y de hecho, bueno, es un tema que me toca de cerca, no por mi locura, sino por mis inicios de trabajo, digamos. Y entiendo que el tema de la psicosis, tanto el de la psicosis como el del autismo, tiene una importancia y un interés muy concreto, que es un mercado por el cual los profesionales empezamos a trabajar, ¿no? Quiero detenerme un segundo en esto, y es que tanto a partir del acompañamiento, en el trabajo en las diferentes instituciones, donde hacemos nuestras prácticas, donde nos iniciamos en el contacto con los pacientes, paradójicamente la psicosis y el autismo, en este punto no hago una diferencia entre psicosis y autismo, no me interesa por ahora, es una población con la que salimos a trabajar, ¿no? Punto paradójico, porque a veces son cuadros o situaciones complejas, y vamos a decirlo así, los estudiantes o los recién recibidos somos con la primera trinchera que trabajamos con aquellos pacientes, con aquellas, si hay una reinserción en el ámbito educativo, bueno, acompañando esa reinserción, ¿se entiende lo que planteo? Entonces, es realmente un ámbito de inicios de trabajo, ¿no? Tiene ese punto muy concreto, el trabajo con la psicosis y el autismo, ¿no? Y uno diría, bueno, qué paradójico que situaciones tan complejas sean recibidos por una población que de alguna manera, o estudiantes que todavía estamos en formación, digamos, ¿no? Pero bueno, hay algo de la psicosis y el autismo que requiere de una paciencia que parece que los profesionales, cuanto más se van desarrollando, más se aburguesan, ¿no? Más se aburguesan, y los casos más complejos quedan en manos de aquellas personas que tienen más avidez de ver cómo es la cosa, de aprender a trabajar, de aprender a atender, de aprender a estar en contacto con niños, ¿no? La psicosis y el autismo infantil, de hecho, es un lugar de entrada para las licenciaturas en Ciencia de la Educación, de la Psicopedagogía, ¿no? En fin. Estaba pensando en una idea y se me fue, pero bueno, ya volverá. Y en lo que a mí respecta, arranqué por ahí porque también trabajé en una institución como acompañante terapéutico. El lugar del acompañante terapéutico también es un lugar de fogoneo, de los primeros trabajos, ¿no? Y donde uno se fogonea bastante, y al fin y al cabo son los que más laburan, ¿no? Los acompañantes terapéuticos incluso laburan mucho más a veces que los terapeutas, los analistas, ¿no? Están mucho más en contacto con personas que están en estas circunstancias. ¿Se entiende lo que digo hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí. Bien.
Una cuestión que me parece importante subrayar de entrada, ahora sí voy a empezar a trazar distinciones entre lo que entendemos por psicosis y autismo, es que la psicosis y el autismo van de la misma mano. No, dejé las cosas como que puedo leer el chat. Mirá qué piola esto. La psicosis y el autismo, no. Hay cosas curiosas. Vamos a empezar por las curiosidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros, incluso hace pocos años, hubo un furor del diagnóstico de autismo, ¿no? Hay un día internacional del autista, ¿no? Y hubo un furor diagnósticos de TEA, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿quién conoce autistas adultos? ¿No? Es decir, hay ya esa superpoblación que tenemos de niños autistas, niñas, niñas, la E no me sale, la inclusiva, pero el femenino y el masculino voy a hacerlo. ¿Dónde queda eso que es tan diagnosticado en la infancia y en la adultez no es tan representativa la población de niños con TEA? Evidentemente, del niño con TEA al adulto algo pasó, ¿no? Es un punto muy interesante porque hay que ver si ese diagnóstico mutó en otra cosa, si hubo una evolución o un desarrollo hacia otra cosa, o al revés, si eso que diagnosticamos como TEA no era tal. ¿Sí? Ahí hay varias preguntas ya, pero es claro que la cantidad de diagnósticos en la infancia que se hacen de TEA no se corresponde con los adultos que supuestamente tendrían TEA. ¿Sí? Primer punto enigmático. Segundo punto. Ahora ya empiezan a hablar de adultos con autismo. Bueno, habría que ver de qué se trata, si eso que se llama autismo corresponde al autismo o tiene también otras nominaciones, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿sí? Hay una diferencia entre lo que se conoce como psicosis y autismo, que ahora vamos a ver de qué se trata, ¿sí? En primer lugar, el autismo, digamos, no necesariamente tiene que ver con personas que no hablan o no, hay una variedad muy grande y a nivel de la psicosis también, ¿sí? Quiero aclarar que tanto para hablar de la psicosis y del autismo voy a hablar desde el lugar que me dedico, que es desde el psicoanálisis, ¿sí? O sea que ya ahí sobre todo ese gran campo que es la psicosis y el autismo, lo que voy a decir es cómo entiendo desde el psicoanálisis a la psicosis y al autismo, y ya es un recorte particular, ¿sí? Es decir, si ustedes hablan con alguien que se dedica a la psicología cognitiva o conductual, va a decir posiblemente otras coordenadas. Yo voy a hablar de lo que me dedico, ¿sí? En segundo lugar, una cuestión muy importante es que el diagnóstico es importante, ¿no? ¿Qué quiere decir que es importante el diagnóstico? Que si bien una cosa es que el diagnóstico sea un rótulo que impida ciertas cosas, es un problema, y otra cosa es que el diagnóstico sea una orientación de trabajo, ¿sí? Son dos cosas totalmente distintas. Si el diagnóstico es una orientación de trabajo, está bien la cosa, va bien, ¿no? Que uno tenga una lectura, che, a esta persona le pasa tal cosa, tal otra, vamos por acá. Ahora, si eso es tipo un rótulo para la medicina, como es para la medicina, bueno, ya es otra cosa, ¿sí? El psicoanálisis se desprende en ese punto del discurso médico porque no le interesa el diagnóstico de psicosis y autismo de por sí, sino que le interesa qué le pasa a ese que tiene psicosis o autismo en particular, ¿no? Ahí ya rompemos incluso con el para todos, ¿no? Es decir, no hay dos psicóticos iguales, no hay dos autistas iguales, ¿no? Como no hay dos personas iguales que hablen, ¿no? No hay. ¿No? Hay dos personas que se le puede diagnosticar de llamada histeria o neurosis obsesiva, y eso aún así para el psicoanálisis no dice mucho, porque se trata de algo en particular.
para el psicoanálisis es algo muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que el diagnóstico es la relación que se establece con esa persona que estamos conversando, ¿no? Dicho de otra forma, en la conversación que uno establece, en las entrevistas, ¿sí?, con alguien, cómo nos relacionamos con esa persona y fundamentalmente, cómo esa persona habla y se dirige a nosotros, es ahí que se establece algo que llamamos transferencia, y esa transferencia, eso mismo va a ser el diagnóstico. ¿Sí? Es decir, yo no puedo decir por ver a alguien tiene o le pasa tal cosa. No lo puedo decir. Lo puedo suponer, puedo decir a grandes rasgos, pero no dice mucho. No dice mucho, ¿no? Es decir, cuando alguien se dirige a mí cuando estoy atendiendo, es que puedo, en esa dirección, es decir, cómo esa persona habla, puedo establecer cierta relación, ¿no? Esa relación Freud tempranamente la llama transferencia, y en esa transferencia se descubre algo que tiene que ver con el diagnóstico, ¿sí? Entonces, retomo lo que dijimos hasta acá, no nos interesa tanto la psicosis, el autismo de por sí, los diagnósticos de por sí, sino dentro de esa relación tan particular, tan uno a uno, que es la transferencia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Y retomando un poco lo que decía, entonces, la psicosis del autismo es un tema de interés no solo por el ámbito laboral y de inicio de nuestro trabajo, sino también porque son ámbitos donde muchos profesionales a veces hacen muchas cuestiones interesantes, ¿no? A veces el trabajo que hace un acompañante o una maestra o un maestro de, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Me sale apoyo escolar, pero no es la palabra que quiero decir. Inclusión. Inclusión. De inclusión, gracias, apoyo, inclusión. Hacen integrador, exactamente. Hace mucho más trabajo. Hace mucho más trabajo y es mucho más fuerte que el que a veces hace un analista. ¿Sí? El acompañante terapéutico también lo mismo. Un dato muy importante, maestro integrador, gracias, sí, ahí me salió. Un dato muy importante a tener en cuenta es que si se tratan de niños principalmente, generalmente nos vamos a encontrar con padres y madres o familiares que ya vienen con una rotación institucional y dentro del sistema de salud muy grande, ¿no? No creo que seamos los primeros, ya vienen con una rotation importante, y ese desgaste es importante tenerlo presente en el trabajo, ¿sí? En el trabajo con los padres, con los familiares, porque ya vienen dentro de la máquina que es el sistema de salud, rebotando a veces con diagnósticos imprecisos, con tratamientos que no se terminan de armar, con equipos que no se terminan de armar, y es un quilombito, por decirlo así, ¿no? Es un lío. Y uno cuando empieza a trabajar, recibe a los padres seguramente muy angustiados ya, y con el embole de tener que contar una vez más lo que ya contaron 20 veces, es un tema, y me parece que uno tiene que ser paciente, tener paciencia, no tantear que uno, por más que ellos cuenten, les parezca que están contando una vez más lo que ya contaron 20 veces, a veces uno descubre algo nuevo o puede señalar algo que no se sabía como nuevo y producir una distinción importante ahí. Me parece que en esos giros el trabajo mínimo es muy importante. ¿Sí? Por otro lado, otra cuestión muy importante también con los maestros integradores, las maestras integradoras, los acompañantes, es que a veces hay que dejar bastante de lado el ideal que tenemos de salud, ¿no? Y eso es un tema, porque nosotros todo el tiempo nos movemos por ideales, por más que no lo sepamos, todo el tiempo estamos atravesados por ideales, y a veces los avances son mínimos, ¿no? Son pequeños, pero no por eso menos significativos. Y eso me parece que es muy importante porque nosotros todo el tiempo tendemos a un ideal de normalidad, aunque no lo sepamos. ¿Sí? Aunque no lo sepamos, todo el tiempo
hay un ideal de salud, de normalidad, que nos interpela, ¿sí? Y que es una exigencia a la hora de trabajar. Entonces, ¿qué logros se producen con alguien y cuáles son el cuadro ideal a donde una persona tendría que llegar? Forma parte de cierto ideal de salud que conviene dejar de lado muchas veces para ir viendo lo que va pasando, básicamente, ¿sí? Otra cuestión que yo aprendí con el tiempo, me la dijeron hace muchos años, la discutí y hoy podría decir que la persona que me lo dijo me di cuenta que tenía razón, ¿no? O por lo menos ahora acuerdo bastante con esa idea, es que lo que se entiende por psicosis, o voy a hacer así, lamentablemente voy a categorizar para poder hablar, porque si uno si tiene que hacer excepciones todo el tiempo ni siquiera puede hablar, hay muchos más psicóticos de lo que se piensa. Quiero ser claro con esto, lo vuelvo a decir. Hay muchos más psicóticos de lo que se piensa, o personas que tienen esas coordenadas, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros tenemos asociada la psicosis, ¿no? El autismo lo tenemos asociado a personas que o no hablan y están metidas para adentro, se lastiman y se golpean, ¿no? Y el psicótico lo tenemos asociado a personas que deliran, escuchan voces o tienen delirios de no sé qué cosa. Y no es así, ¿no? No es así, ni para el autismo ni para la psicosis. Hay que romper con estas ideas, ¿sí? Esto que parece obvio es un montón, porque hay personas llamadas psicóticas, ¿no? O dentro de esas coordenadas, que son personas que viven, trabajan y hasta pueden ser más felices que lo que se entiende por neuróticos, ¿sí? ¿Se sigue hasta acá? Eso me parece muy importante aclararlo. Empezar a romper con la idea de que el psicótico es alguien que delira o escucha voces, ¿sí? Y que el autista es alguien que está metido para adentro, se golpea o se hace pelota. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? No tiene nada que ver con eso. Y cuando uno rompe, ¿por qué hay más psicóticos de lo que se piensa? Justamente por esto, porque a veces se piensa que eso, lo que acabo de decir, ¿no? Que la psicosis viene de la mano de delirios, alucinaciones, cuadros graves, situaciones muy delicadas, que a veces terminan en internaciones. Bueno, esos son casos desencadenados, ¿no? Psicosis desencadenadas, como llamamos dentro de la clínica psicoanalítica, que a veces vienen de una, dos o varias internaciones, pero a veces no. A veces son personas que trabajan, estudian, tienen familia, ¿no? Y consultan por alguna otra cosa, ¿no? Porque están angustiados por algo o porque algo no les sale, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, uno se pone a tratar y a conversar y a iniciar tratamiento con personas que están totalmente insertos, vamos a decirlo así, dentro de la normalidad y del sistema y que son psicóticos, ¿no? Esta diferencia me parece muy importante, ¿sí? Sé que el acompañante terapéutico, la maestra integradora, el maestro integrador, la acompañante, van a la trinchera, van con los casos Pesuti, eso sí lo sabemos, sí. Pero es importante distinguir eso, que hay personas que viven hasta incluso más felices que nosotros y tienen esas coordenadas que se llama psicosis, ¿no? Ven que ya con esto que estamos diciendo rompemos la idea de que la psicosis es algo malo o nocivo y la neurosis sería más feliz. No se trata de eso. No se trata de que una cosa sea mejor que la otra y que la otra sea peor o mejor que la otra, ¿sí? No va por ahí la cosa. Esto Freud ya lo vio hace un montón, ¿no? Algunos psiquiatras clásicos ya lo vieron hace un montón, que el delirio, ahora me voy a ir metiendo ya más con el campo de la psicosis, voy a dejar el tema del autismo de lado, que también habría que precisar un montón de cuestiones, pero prefiero
acotar el terreno porque vamos a hablar del tema de la psicosis. En otro momento podemos conversar la cuestión del autismo, ¿sí? Decía, tanto Freud como algunos psiquiatras llamados clásicos, que tienen la verdad que una semiología, una descripción de síntomas tremenda. Estoy mirando para cualquier lado, ¿no? Tengo que mirar, si quiero mirarlos a ustedes, tengo que mirar la cámara, sí, pac. Bueno, tiene una semiología tremenda, y Freud también se dio cuenta, que el delirio y las alucinaciones ya son un segundo momento, ¿no? Esto es muy importante. Es más, dice Freud, y acá, por estas cosas, Freud es que sigue teniendo una vigencia tremenda y es totalmente subversivo el pensamiento, más allá de las críticas que se le hacen. Freud dice, el delirio y las alucinaciones en los llamados psicóticos ya son parte de la curación. ¿Qué tal, Freud, El delirio y las alucinaciones ya son parte del trabajo que el paciente hace por curarse. ¿No? Fíjense, con esta boludez que dice Freud, lo dice en 1912, 11, 12, incluso la vigencia que tiene en contraposición a lo que es la psiquiatría y el discurso médico, que el discurso del psiquiatra sigue siendo el discurso médico, ¿no? Uno va a un psiquiatra, ¿no? Con delirios, alucinaciones, no solo lo internan, sino que lo empastillan para que todo eso baje, ¿sí? Freud dice, no, momento, el delirio y las alucinaciones ya son parte de la curación. El paciente con eso trabaja, ¿no? Ya es parte del síntoma, y el síntoma para Freud ya es parte de la solución. ¿No se escucha, dice? Se escucha bien. Se escucha bien. Bueno, Sí. perfecto. Puede ser Ah, alguna situación particular. Dale, te agradezco. Te agradezco. Había un comentario que ¿en qué otro ámbito sería? Hay una serie de autismo sobre Netflix. Atypical. Bueno, gracias por el recomendado. Listo, seguimos. Perfecto. ¿Sería el síntoma como comienza entonces? Exactamente, exactamente. El delirio y las alucinaciones, Freud dice, que relee mucho a Freud, dice exactamente eso, que el síntoma psicótico ya son parte del delirio y las alucinaciones, ¿no? Y el síntoma, desde Freud en adelante, es parte de la curación, ¿no? Uno va al médico, dice que tiene un síntoma o algo que le molesta, y el discurso médico que hace, lo saca, ¿no? Intenta extirparlo, sacarlo, ya sea vía medicamentosa, ya sea vía quirúrgica, pero el discurso médico, con eso, tiene esa línea, lo digo a grosso modo, ¿no? Mientras que el psicoanálisis no, sostenemos que ya el síntoma es parte de la curación, ¿no? Lo digo así, no barremos el síntoma porque sabemos que se desplaza y que es una forma de orientarnos y es una manifestación que alguien tiene porque le viene pasando algo, ¿sí? Esto, fíjense que esta misma idea es transestructural, ¿sí? Que quiere decir que vale para la neurosis y para la psicosis. Incluso podríamos decir para el autismo también. Hay manifestaciones de una persona que conviene trabajar con esas manifestaciones porque son parte ya de la curación, ¿no? El síntoma para Freud es parte de la curación, ¿sí? De hecho, Freud tiene una cosa muy interesante, tiene un montón de cosas muy interesantes, pero una cosa muy interesante que dice Freud es, ojo, muchachos, muchachas, que a veces aliviar tan rápido a alguien produce una mejoría tan rápida que las personas se van y no se termina de producir un trabajo fuerte con el síntoma, ¿sí? No conviene aliviar tan rápido a los pacientes. Fíjense qué descripción interesante. Uno diría, qué fuerte lo que dice Freud, pero no, tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica en este sentido, que el síntoma ya es una elaboración que el paciente hace. Claro está que a nivel social, el delirio y las alucinaciones, ¿no? Fíjense, vamos por la calle, vemos a alguien que está hablando solo, que está gritando, que está diciendo
algo incoherente y ya medio que nos vamos alejando, digamos, ¿no? Es decir, el lugar del loco históricamente siempre fue un lugar marginal, ¿no? Solo en los pueblos el loco tiene a veces, cuando esas coordenadas lo permiten, un lugar dentro de la circulación social, ¿no? El loco del pueblo, etc. Pero cuanto más nos acercamos a las grandes ciudades y cuanto más nos metemos en la lógica del capitalismo, es claro que se lo encierra, se lo medicaliza, se lo interna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Entonces, retomo esta idea. Podría ser en el caso de una fobia, claro, en la fobia también. En la fobia también. El síntoma, tenemos el famoso caso Juanito de Freud, que en varias profesiones se estudia, se dicta, o se dictaba en algunas materias, tiene que ver con eso, ¿no? Una fobia, un síntoma fóbico que ya es parte de una elaboración, la curación de, en este caso, de Juanito, ¿sí? Lo mismo para la fobia. Salud. Estornudó alguien ahí, ¿no? Bien. No entendí la diferencia de psicótico y neurótico. Y es un quilombo. Sí, sería como un diálogo. No. Unos mensajes algunos. Hay algunos micrófonos abiertos. Por ahí si los podemos cerrar. Gracias. Justo estoy haciendo eso. Disculpa, Dale, Santiago. gracias. La diferencia entre psicosis y neurosis, un día podemos conversar sobre diagnósticos, no me quiero extender mucho, pero es un tema. Ahora cuando avance sobre la psicosis, por ahí esclarezca también el tema de la neurosis. Un síntoma en relación al TOC también. Bueno, me voy a detener, no voy a seguir leyendo comentarios por ahora porque podríamos entrar en un hacia el infinito. Después los retomamos. Entonces, primer punto importante que me parece central ubicar: el delirio y las alucinaciones son ya una respuesta, parte del síntoma, parte de la solución, ¿sí? De hecho, un psiquiatra clásico de la época de Freud, que seguramente tal vez en alguna materia lo vean, recomiendo que lean a Bleuler se escribe, que es quien mejor describe la esquizofrenia, en el 1900, dice que el principal síntoma de la esquizofrenia es la bulia y no las alucinaciones, ¿no? Es decir, la falta de ganas, la falta de voluntad, el meterse para adentro, es el síntoma más característico de la esquizofrenia y no las alucinaciones, ¿sí? Fíjense qué interesante cómo cambia toda la lógica de pensamiento, ¿sí? Y fíjense qué resonancias tiene eso con los llamados autistas, ¿no? Esa introversión, ese estar para adentro, estar en su mundo, desconectarse de la realidad exterior, desconectarse de los otros, ¿sí? Bleuler ya en el 1900 diagnostica a través de eso a la esquizofrenia y dice que el principal síntoma de la esquizofrenia tiene que ver más con ese repliegue hacia el interior, desconectarse del mundo exterior, más que pensar que las alucinaciones son el síntoma principal. ¿Ven? La misma lógica que Freud. Ya las alucinaciones, en todo caso, en la esquizofrenia, son ya una segunda instancia. Bien, sigo avanzando un poco más. Ahora bien, ¿de qué se trata? Y siguiendo en esta misma línea, este meterse para adentro, ¿no? Este desconectarse del mundo exterior, estar en un mundo interno, a veces se dice, ¿no? Freud tiene, voy a hablar de Freud porque me parece que es un autor que todos manejamos, pero también se podría extraer cierta lógica después con Lacan, etc. Freud tiene dos grandes textos que recomiendo su lectura para pensar la psicosis, ¿no? Que uno es Introducción del Narcisismo, que es de 1914, seguramente lo conocen,
Y el otro gran texto para pensar en la psicosis es, aunque parezca mentira, Duelo y Melancolía, ¿no? De 1917. Está el texto de Schreber, muy conocido, de 1912, ¿no? Pero dos textos que a veces se pasan por alto muy rápido y que son tremendos y que Lacan los va a retomar muchísimo. Uno es Introducción del narcisismo y el otro es Duelo y Melancolía. ¿Y qué plantea Freud ahí? Plantea una cosa tremenda, tremenda que yo creo que no entendimos todavía, ¿no? De hecho, hago un paréntesis a Lacan a Jacques Lacan, un analista que retorna a Freud fuertemente, ¿no? Que tal vez algunos conozcan, le preguntan en una entrevista que le hacen en el 70 y pico si Freud ya estaba superado en 1970 y pico para una revista, y Lacan dice, ¿cómo va a estar superado si todavía no lo entendimos? ¿No? Yo creo que pasa eso, ¿no? con Freud. Todavía no. Falta mucho para esclarecer de la obra de Freud y el alcance es tremendo, ¿sí? Pero respecto de estos dos textos, Freud, en estos dos textos, retoma dos fenómenos muy extraños, muy poco estudiados y que son fundamental para entender el fenómeno de la psicosis, ¿no? Fíjense que ya hablo de fenómeno como un conjunto que habría que esclarecer, donde hay varias cosas para diferenciar, ¿sí? Y esos dos fenómenos que Freud nombra en esos dos textos, separados por 3 años de distancia, son dos fenómenos que tal vez escucharon nombrar, pero que son el núcleo de la psicosis, que son la melancolía y el otro, ¿cuál es? A ver, si lo escriben en el chat, así lo hago interactivo. Melancolía y ¿cuál más? Duelo no. No, muy bien, igual, ¿eh? Muy bien, pero no es el duelo. Muy bien. Más raro. Melancolía y el otro. No, no es la manía. No, perversión. No, no. No, el otro. No, no, paren porque se están yendo del carajo. No. Deseo, angustia, bulia. No, no, la hipocondría. ¿No? La melancolía y la hipocondría. Retraerse tiene que ver con eso. Hundido. Bien. Son dos fenómenos que Freud nombra en esos dos textos y que son la base para pensar que la psicosis es un campo mucho más amplio y que no se circunscribe al delirio y a las alucinaciones, ¿sí? Si nos vamos con esta idea, soy feliz, ¿sí? No todas las psicosis se reducen al delirio y a las alucinaciones. Hay una población de psicóticos que son gente totalmente, entre comillas, normal, viven, tienen familia, laburan, todo bien, y no están dentro de la lógica que se llama neuróticos, ¿sí? Funcionales, muy bien, y de repente tienen estas coordenadas que se conoce como psicosis, ¿sí? Y Freud retoma entonces, ese sería el inicio, claro, vamos por ahí. La hipocondría y la melancolía es para Freud, vamos a decirlo así, el núcleo, ¿no? La base de lo que se entiende por psicosis. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué conocemos de la psicosis? El segundo estado, ¿no? Cuando ya la cosa explotó, que es muchas veces el delirio, las alucinaciones, etcétera. ¿Sí? ¿Y por qué a Freud le interesa la melancolía y la hipocondría? ¿No? Freud dice una cosa que es tremenda, tremenda. Ya dije como varias veces que Freud dice cosas tremendas, pero realmente, ¿por qué la pesadilla diurna? No sé, que el miedo a la muerte. No, paren, porque estamos tirando una asociación de ideas. Vamos a encuadrarnos un cachito. Me encanta que las inquietudes, todo, pero vamos a ver si podemos focalizar un poco. Freud presenta que la melancolía
y la hipocondría son la base de lo que va a entender por psicosis, ¿sí? ¿Y cuál es la particularidad de ese fenómeno? ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad de ese fenómeno? Que tanto la hipocondría con la melancolía, Freud dice una cosa que es tremenda. Dice, el hipocondríaco o la hipocondríaca va al médico, va de médico en médico, ¿no? Aquella persona que tiene una dolencia, le hacen miles de estudios y naranja, ¿no? No le encuentran nada, ¿no? Y Freud dice, el hipocondríaco, sin embargo, el dolor que siente tiene razón, ¿no? Fíjense qué curioso Freud cómo rompe con la lógica tradicional. No dice el hipocondríaco finge, es un simulador, como se le decía a la histeria antes de Freud, ¿no? Fíjense otro dato muy curioso, cómo a Freud se lo tilda de patriarcal, de heteronormativo, y fue la primera persona que escuchó a las mujeres, a las llamadas histéricas. Hay que ver después, bueno, las asociaciones entre histeria y mujer, bueno, todo eso, podemos hacer un montón de salvedades, pero es el primero que bancó que las mujeres puedan, o uno de los primeros que bancó que las mujeres puedan hablar de la sexualidad, ¿no? Y es uno de los más condenados hoy, porque fíjense, esa vuelta es muy interesante para pensar los efectos de eso, ¿no? Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, Freud dice, el hipocondríaco que va de médico en médico por una dolencia, sin embargo, tiene razón, ¿no? Ese dolor que siente es genuino, no finge, dice Freud, ¿no? Imaginemos el médico ahí diciendo, me duele tal cosa, no, pero no tenés nada, anda tranqui, ¿no? Nada que ver con la posición de Freud. Freud agarraba a esa persona y le decía, no, a vos te pasa algo y es verdad. Lo que pasa es que no alcanza con darle la razón, dice Freud. No es por darle la razón que la cosa se vaya a aliviar. ¿Sí? Y del melancólico dice lo mismo. El melancólico que se siente la peor basura del mundo, que ya no quiere vivir más, que tiene todo tipo de reproches, que piensa que la vida no tiene sentido, que está todo mal, todo mal, todo mal, que no le interesa hablar con más nadie, estoy exagerando, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Freud dice, esa persona que se siente un despojo, aún así tiene razón, ¿sí? En sentir aquello que siente. El que se identifica con el resto. Muy bien. Ahí hay una idea un poco más lacaniosa, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué a Freud le interesa, ¿no? ¿Cuál es la lógica de pensar la melancolía y la hipocondría como, vamos a decirlo así, las posiciones de base de la psicosis? ¿Sí? Estas ideas que estoy compartiendo con ustedes son parte de elaboraciones que viene haciendo los últimos 2 años. Si ustedes conversan con otros analistas, posiblemente no estén de acuerdo con esto que yo digo. Yo digo lo que leo, lo que practico y lo que vengo investigando hace un par de años con otros colegas, ¿sí? Y con la lectura que pienso que en Freud podemos encontrar, ¿no? Nosotros nos tenemos que animar, esto es muy importante, ustedes que están estudiando, todos seguimos estudiando siempre porque nunca dejamos de estudiar, es importante animarse a forzar los textos, no quedarse solo con lo que el texto dice, sino interpretarlos, a veces agregarle un poquito más de palabras, forzar las ideas, porque ahí aparecen cosas nuevas, ¿sí? ¿Y qué le interesa a Freud entonces de la hipocondría y la melancolía? No solo que son posiciones que tienen un valor de verdad para Freud, no son mentirosos, no son simuladores, sino que tienen una lógica donde algo se separa del conjunto. Esto que parece una boludez es una indicación muy importante para el diagnóstico de la psicosis, ¿no? Algo se separa de una totalidad. ¿Qué es lo que se separa de una totalidad? Por ejemplo, en la hipocondría hay un órgano del cuerpo, que es el órgano afectado, ¿sí? A alguien le duele la cabeza, a alguien le duele, no sé, siente un dolor en el estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese órgano que duele rompe con la totalidad corporal. Esa es la lógica que a Freud le interesa, ¿no? Hay una dolencia,
Hay una dolencia que rompe con el todo, ¿sí? Con el todo del cuerpo, ya no es un cuerpo unificado, sino que hay algo que se fragmenta del cuerpo y eso que se fragmenta aparece como un órgano que duele. ¿Sí? Cuando uno le duele la muela, Freud siempre pone el mismo ejemplo, el dolor de muela que es insoportable, separa el mundo, ¿no? Todo el mundo cabe en un dolor de muela, dice Freud. ¿Sí? Separa el mundo, cuando uno tiene una dolencia fuerte del cuerpo, ven que hay un interés sobre esa dolencia y deja de prestar atención a lo que pasa alrededor. ¿Sí? Lo han experimentado seguramente. Entonces, esta idea a Freud le interesa muchísimo, muchísimo. En el hipocondríaco hay un órgano que duele y que se separa del resto corporal, y en el melancólico, ¿qué es lo que duele en el melancólico? El ser. ¿No? El ser es como un órgano que duele en el melancólico. Se siente una mierda, se siente un desecho, se siente un desperdicio. ¿No? Fíjense qué loco, el alma, muy bien, otro apelativo del ser, ¿no? Me duele hasta el alma, ¿no? Exacto. Después tendríamos que pensar, los restos podríamos ampliarlo, obviamente, podríamos ampliar restos melancólicos e hipocondríacos en la neurosis, en la psicosis, etcétera, 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 etcétera. Hablan de los 3 registros, bueno, no me quiero meter con cosas muy lacañosas, prefiero hablar más en términos freudianos, que con Freud a veces se descubren nuevas cosas que con Lacan se dan por supuestas, ¿sí? No entiendo cómo, si no es estrictamente el psicótico un padeciente, el núcleo del psicótico es lo melancólico y lo hipocondría. Muy bien, hacia ahí vamos. Buena pregunta, la repito. No entiendo cómo, si no es estrictamente el psicótico un padeciente, el núcleo del psicótico es la melancolía y la hipocondría. Yo creo que en esa pregunta está la clave de lo que intento comunicar. ¿Sí? Exactamente. Si decimos que el psicótico puede ser una persona totalmente funcional, ¿cómo se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, hacia ahí vamos. ¿Sí? Hacia ahí vamos. Bueno, pulsión de vuelta de vida, no me voy a meter con eso. ¿Sí? Me detengo, repasemos las ideas que dije. Hay algo de la psicosis, incluso podríamos decir del autismo, que hay que romper con las ideas de los síntomas más floridos. Hay síntomas más mudos, más no tan para afuera, y que tienen que ver con estos 2 polos que propongo ubicar en Freud, la melancolía y la hipocondría, para pensar la base de lo que se entiende por psicosis, por lo menos para el psicoanálisis, y en función de eso, ver qué fines tiene esto que propongo a los fines del diagnóstico. Ese es el plan que tengo, ¿sí? Retomo entonces, los 2 desencadenarían un estilo de depresión y así la psicosis. No, vamos más acá, porque si no estamos empezando a hilar ideas que me parece que vamos más acá. Lo que propongo es que la melancolía y la hipocondría son fenómenos que a Freud le interesan mucho porque hay algo que se separa del resto. ¿Sí? Retengamos esta idea, hay algo que se separa del resto. ¿Sí? Esta idea van a ver que es fuerte si la podemos extrapolar a otras cosas. ¿Sí? Insisto en lo que dije, en la hipocondría hay un órgano, que es el que duele, que rompe con la imagen en el espejo. Cuando uno está angustiado, pasa lo mismo. La angustia es como la función de la mancha, ¿no? Uno cuando ve una remera que tiene una mancha, ¿qué pasa? La mancha captura la mirada, ¿se entiende? Y uno deja de ver la totalidad de la remera, y ya no puede dejar de ver que tiene la remera manchada, ¿sí o no? Pasa eso. Cuando uno está angustiado, ya no ve si está lindo, feo, no sé qué, sino que está angustiado y ya eso es una captura de la mirada, es un punto que rompe con la totalidad de la imagen. ¿Sí? Me parece que ahí es más claro. En la hipocondría, el órgano rompe con la totalidad corporal, porque ya hay una afección particular que rompe con la totalidad. ¿Sí? Si a uno le duele la cabeza, ya no está viendo qué ropa se pone, qué se empilcha, está con un dolor de cabeza que se muere, ¿se entiende? Eso, ese órgano o ese fragmento del cuerpo rompe con la imagen de la totalidad. En la melancolía, lo mismo. Freud propone
que el órgano afectado es el ser, el alma, como dijeron por ahí, que rompe el lazo con los otros, ¿no? Uno se mete para adentro, se recluye, ya no tiene sentido la vida. El melancólico es aquel que no cree en los semblantes, ¿no? Vos al melancólico le intentás convencer de que no es tan mierda como piensa que es, y no es por ahí la cosa. No lo vas a convencer de ese estado del alma que siente, ¿sí? Bien, ahora, ¿por qué me interesa pensar este efecto melancólico e hipocondríaco como base de la psicosis y qué valor tiene para el diagnóstico y el tratamiento? Es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este efecto de separación, ven que ya hago un paralelismo entre el cuerpo y el ser. El cuerpo en la hipocondría, el ser en la melancolía. ¿Sí? El órgano enfermo o el ser enfermo, vamos a decirlo así, lo exageramos, se separan del ser, se separa de otros, el órgano se separa del resto del cuerpo. ¿Sí? Hay un efecto de separación donde un elemento queda aislado de los otros. ¿Sí? Chao, Vanessa, gracias. Entonces, ¿cuál es la idea? Que para el psicoanálisis, y esto es lo subversivo de Freud y de Lacan también, uno habla de determinada manera y vive como habla, ¿no? Alguien vive como habla, ¿sí? Esto es muy importante, muy importante. Es decir, que ese efecto de separación, de que algo está aislado del conjunto, no hay que pensarlo solo en términos, ¿sí? No hay que pensarlo solo en términos de que alguien venga y te diga, che, me duele la panza y no puedo más en una consulta, sino que ese efecto de separación de un elemento aislado del conjunto se encuentra y se localiza en la forma que alguien tiene de hablar. Repito lo que dije, ¿no? Repito lo que dije. Ven que ya vamos uniendo elementos, ¿sí? Creo que estoy siendo relativamente claro, ¿sí? Relativamente claro. Dijimos que, por lo menos en el psicoanálisis, no nos importan la psicosis o los autismos, sino que nos importa que aquel que viene a hablarnos, de qué se trata esa psicosis en esa persona que viene a hablarnos o ese autismo en esa persona con la que tratamos, ¿sí? Sea que hable o que no hable, no importa, ¿sí? Pero es en la relación que establece con aquella persona que viene a conversar con nosotros que este elemento se localiza, ¿sí? ¿Qué elemento se localiza? En la forma que tiene de hablar, se localiza que un elemento está aislado del conjunto. Esta misma idea que Freud encuentra en la melancolía y en la hipocondría se verifica en la forma que alguien tiene de hablar. ¿Sí? Se verifica en la forma que alguien tiene de hablar. Es decir, que lo que nosotros entendemos por psicosis y autismo no va a ser tanto, insisto, el delirio, las alucinaciones, sino que a veces está en fenómenos mucho más triviales, sutiles, donde en la verificación, cuando hablamos con alguien y cómo ese alguien se dirige a nosotros, podemos, sin embargo, aún así, más allá de que no haya delirios, alucinaciones, ni una afección orgánica que presente una cuestión delirante, o incluso una persona que no se sienta el peor del mundo, podemos encontrar estos efectos que Freud tempranamente descubrió, donde cuando alguien habla, se verifica que hay un elemento que está desenganchado del resto de las cosas, para decirlo así. Ese es el puente y por eso nos interesa tanto, o propongo revisar la melancolía y la hipocondría en este sentido, ¿no? Son órganos o el ser que se verifican
Yo sabía que iban a pedir un ejemplo, yo sabía. Bueno, un ejemplo hay que poner, está bien. Me anticipé, sabía que iban a pedir un ejemplo. Bueno, ahora comento un caso, una situación. ¿Sí? Dicho esto, ¿esto cómo se fuma? ¿No? Vamos a decirlo así. ¿Con qué se fuma todo esto? ¿No? Estamos bien hasta acá, entonces melancolía hipocondríaco proponen una lógica de funcionamiento donde hay un elemento que no forma parte del conjunto. Esto mismo se traduce en cómo alguien habla. ¿Sí? ¿En qué se diagnostica en todo caso la psicosis? En eso, en cómo alguien habla. ¿No? No hace falta que tenga delirios, alucinaciones. Ven que bajo el nivel y lo hago mucho más sencillo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo cuando alguien habla nos damos cuenta si es psicótico o no? ¿Sí? Parece magia, pero es así. Cuando alguien habla, da cuenta de qué posición tiene respecto de ciertas cosas y una de ellas es que cuando alguien habla se verifica si es neurótico, si es psicótico, si es bla, 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 bla. ¿Sí? Nosotros, los llamados neuróticos, vamos a decirlo así, ¿qué forma de hablar tenemos? ¿Qué forma de hablar tenemos? Voy a redondear con esta idea 15 minutos más o 10 minutos más y hacemos intercambio de preguntas si es que puedo, porque responder todas las preguntas o lo que vayamos a... Bueno, ya saben. ¿Nosotros qué forma de hablar tenemos? ¿Sí? Los llamados neuróticos. Hablamos con lo que se conoce con el tiempo de cuando me cae la ficha. ¿No? A uno le cae la ficha en diferentes momentos, pero hablamos de esa manera, ¿no? Por ejemplo, vieron que vamos por la calle o estamos en un determinado momento en alguna otra cosa y de repente nos cae la ficha de algo, de eso que pasó hace 15 minutos, hace un minuto o hace 5 años, pero tenemos esa lógica retroactiva, ¿sí? Hablamos de esa manera los neuróticos, ¿no? Alguien lo puede dejar su pareja y que le caiga la ficha 5 años después de por qué lo dejaron. No importa, pero hay una lógica retroactiva de eso. ¿Sí? Alguien habla y a medida que vamos hablando, uno necesita poner un punto final para saber la lógica retroactiva de la frase. ¿Estamos bien hasta ahí? Yo digo, estamos bien hasta ahí y me cabecean porque se entiende que es un punto de detención en el discurso que pregunta que si se entendió o no. Ven que hay una lógica retroactiva cuando alguien habla. ¿Sí? Uno necesita llegar al punto final y el punto final retroactivamente da cuenta del sentido de la frase. Básicamente eso. ¿Qué es el quilombo de, por ejemplo, las discusiones o los intercambios entre parejas? ¿No? Que te dije, que me dijiste, que te dije. ¿No? Hay un punto final que es un ping-pong que te lleva al infinito, ¿no? Cuando vos decís, de esta discusión no hay salida, es porque hay una metonimia donde ese punto final se establece un ping-pong al infinito, ¿sí? Pero básicamente la neurosis tiene esta característica. Cuando alguien habla, tiene esta forma retroactiva, ¿no? Por eso el analista puede interpretar, vamos a decirlo así. Interpreta que alguien cuenta algo, el analista dice una frase y esa persona escucha esa frase, se queda pensando y después asocia cosas, sea en esa misma sesión o la sesión siguiente. ¿No? ¿Ven? Ahí la lógica retroactiva. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende la lógica retroactiva? Bien. Ahora, en la psicosis no hay esa lógica retroactiva. ¿No? No hay esa lógica retroactiva. En el discurso, yo dije que era la forma de hablar, que tiene que ver con la relación que alguien tiene al lenguaje, no existe esa lógica retroactiva. Gracias, Jessica, se entiende. Bien. No existe esa lógica retroactiva y a veces se verifica en cosas sutiles. Sutiles. No hace falta ni que te cuente que Napoleón lo vino a ver, ni que... No hace falta nada de eso. Pero a veces cuando alguien habla, verifica que esta función retroactiva de la palabra, que Lacan la formaliza con la lógica del significante, con el S1, S2, bueno, nos podríamos meter con todo eso para ubicarlo mejor,
Pero básicamente, en la psicosis, esa lógica retroactiva, a veces en algún punto, muy bien, se toma literal, dice Gómez Saavedra, hay un retorno en lo real, bueno, podríamos decirlo más lacanianamente, pero hay un punto que queda separado del encadenamiento de las palabras, ¿no? Si yo le digo a alguien, che, ¿te cortaste el pelo? ¿No? La persona que me va a decir, ¿sí o no? ¿Entiendes? Pero yo me acuerdo de un paciente que le dije, che, ¿te cortaste el pelo? Yo no, mi peluquero. ¿Se entiende? Es decir, ahí no hay un valor de retroacción del significante en ese ejemplo tonto que establezco, ¿se entiende? Por eso lo que dice en literalidad tiene que ver con eso en la psicosis, ¿no? La literalidad es ese punto, no hay metáfora, bueno, podríamos decir un montón de cosas, pero hay algún punto del discurso donde se verifica que esa retroacción del significante, esa retroacción de la palabra, no tiene ese valor metafórico o metonímico, ¿no? En ese pequeño ejemplo que pongo, es que se sobreentiende que si yo le digo a alguien, te cortaste el pelo, estoy hablando generalmente de que fue a la peluquería, a menos que diga, bueno, que se corta el pelo él, ¿no? Pero eso es tomado literalmente, ¿no? En su textualidad. Esa diferencia entre lo que se entiende metafóricamente y lo que se entiende literalmente, ¿de qué da cuenta? ¿De qué da cuenta? De que hay un elemento de la cadena de cuando alguien habla que está separado de los demás elementos. Por eso la lógica de la hipocondría y la melancolía. La hipocondría y la melancolía son dos afecciones que le sirven a Freud para pensar esto, como hay un elemento que alguien padece, habla, ¿no? Y que ese elemento no se encadena con otros elementos, ¿no? En el órgano del cuerpo no se encadena con el resto de la totalidad corporal y el ser no se encadena con otros seres o con otras almas, ¿no? Queda como aislado del conjunto. Eso mismo se verifica cuando alguien habla, ¿no? Cuando alguien habla, puede verificar eso. ¿Estamos hasta acá? Me interesaba subrayar esta idea, pongo algún ejemplo, y yo sé que es una idea media rara, hincha pelotas, pero prefiero compartir con ustedes cosas que vamos pensando, que voy pensando, y no repetir como loros cosas que a mí por lo menos no se me hacen interesantes, y si a uno no está copado con lo que dice, no puede enganchar a otros. Eso es así. Pongo dos ejemplos, rápido, porque yo 18:30 tendría que cortar y si mal no tengo luego, estamos bien, son 18:11, está bien. El primero es el de un joven, ¿no? Una joven, 30 años, que empieza a tener algunas entrevistas, ¿no? Primeras entrevistas. Y lo que primero me llamó la atención, yo suelo preguntar cuando veo a alguien por qué viene, ¿no? ¿Qué lo trae por acá, como se diría? Y a veces eso igualmente, digo, alguien puede no tenerlo en claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que alguien cuando viene consulta al analista tiene que tenerlo en claro. Puede no tenerlo en claro. Puede llevar mucho tiempo, puede no saberlo. Puede estar inquieto y no saberlo y que eso sea motor suficiente para conversar con alguien, con un psicólogo, un analista, etc. Pero en este caso puntual es como si tampoco entendía de qué iba la cosa, ¿no? Empiezo a conversar con este joven y no entendía, es como si ni siquiera podía casi conversar, como se diría. ¿No? No encontraba la lógica de la conversación, donde yo le decía algo, él me respondía otra cosa, ¿no? A veces se quedaba como tildado pensando, ¿no? En silencio. En fin,
Estas boludeces que cuento así me llamaron la atención porque yo estaba incómodo. No era que no llevaba el hilo comunicativo, no es que me decía cosas raras ni locas, nada de eso. Estamos mucho más sencillos que eso, ¿sí? No, digamos, establecía algunas pausas, le preguntaba, era coherente, todo bien, ¿no? Pero cuando uno dice, no estaba el timing de pregunto, respondo, dice algo, no estaba ese timing. No tenía tema de conversación, no importa eso. Si alguien no tiene tema de conversación, yo a veces le pregunto, incluso a veces cuento cosas mías, qué sé yo, para armar el espacio y el diálogo, a veces uno hace esos artilugios, ¿no? Che, viste qué loco tal cosa, te gusta tal tema, no sé, cualquier cosa para que el otro empiece a hablar, ¿no? Hacer de todo para que el otro empiece a hablar. Bueno, yo corto, sí, bueno. Entonces, yo estaba como si no entendía la escena, vamos a decirlo así, en estos términos amplios. Y el Lilerdo perezoso como que se dio cuenta que yo no lo estaba entendiendo. Y era clara mi sensación de que yo no estaba entendiendo esa dinámica, ¿no? Sobre todo porque cuando establecía esas pausas o esas detenciones yo quería entender, ¿no? Quería comprender de qué se trataba. ¿Qué pasó? Al mes me dijo, bueno, chau, nos vemos. Hasta acá llegamos, ¿no? Con mucho tino, se tomó el palo, ¿no? Y me vuelve a llamar a los 6 meses más o menos. Hace un par de años fue esto, ¿no? Todavía lo veo. Me vuelve a llamar a los 6 meses. Y cuando vuelve, no solo eso, sino que cada tanto es como, a veces cuando decía algo, terminaba con una frase en voz media bajita, ¿no? Y entonces yo lo que me propuse era, más que tratar de entender lo que él quería decir, quedarme un poco más callado y ver, justamente, no tratar de comprender lo que él decía, sino quedarme un poco más expectante, ¿no? Y hasta que en un momento dice una frase, la repite medio bajito, y en lugar de decirle, che, pero no te entiendo, o qué quisiste decir con eso, ¿no? Preguntas que uno le hace a un neurótico, claramente, repito esa pequeña frase que dice en voz baja, que ya ni me acuerdo cuál es, ¿no? Y esto lo que produjo fue básicamente, con esa pequeña pelotudez que a mí me salió de casualidad, no es que lo había calculado, ni mucho menos, lo que produjo fue como si se abrió una cortina, ¿no? Y conocí a otra persona hablando, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, cuando vio que yo quería dejar de comprender o entender lo que él quería decir, empezó a hablar como hablaba él, es decir, con estribillos, con jergafasias, con, bueno, todo el idioma que alguno que haya trabajado con esquizofrenia conocerá, ¿no? Y apareció todo lo más florido que se conoce del lenguaje llamado de la esquizofrenia, ¿no? Y se abrió otro tratamiento, ¿no? El otro tratamiento, ¿en qué consistió? En que yo dejé de entender lo que él quería decirme, punto número 1, ¿no? Esperé y dejé de prestarle atención al significado de lo que él me decía, y ahí él empezó a entregar ese lenguaje tan particular que es el de la esquizofrenia, ¿no? Donde el problema, a veces con la psicosis, es ese, es cómo se habla. Esto que parece una pelotudez es muy importante. En la esquizofrenia, en la psicosis, no se sostiene por no estar este diálogo ida y vuelta. A veces el tema de qué se habla, cómo se rellena el espacio de palabras, no está. Y el tratamiento con la psicosis hay que poder instalar algo para que ese diálogo se establezca. No se establece por sí solo. Porque no está el vamos a hablar y asociar, ¿no? Eso es algo muy de la neurosis, ¿no? Nos juntamos a conversar, ¿no? ¿Y este paciente qué hizo? No solo tuvo, la verdad, la gentileza y la ética de volver pese a mi torpeza, ¿no? Sino que empezó a proponer cosas, porque no estaba el
porque tiene otra relación al lenguaje, no está la cuestión del ida y vuelta como señalé recién, sino que las palabras están sueltas, propuso, por ejemplo, que en las sesiones, ¿no?, para sostener el espacio, canta muy bien, ¿no? Canta canciones inventadas por él, pero le pega muy bien al tono, quiero decir. Yo no sé nada de música, pero es un tipo afinado, como se diría. Entonces, en el WhatsApp me manda durante la semana, todavía lo sigue haciendo, me manda temas que él inventa, por ejemplo, que son delirios hermosos, tipo Maradona es un drogadicto, hay que matar a no sé quién, toda una, ¿no? Si lo sacamos a la calle, está todo mal eso, pero el interior, esto no lo comparte con nadie, ¿eh? Nadie, con nadie. En espacio analítico nada más. Y es un tipo que es analista en sistemas, vive solo, es un animal programando, gana un montón de guita, no tiene pareja, y solo después podemos hablar del tema de los vínculos y los lazos sociales. Un tipo recontra funcional del sistema, ¿eh? Bueno, y entonces me manda esas canciones que él inventa por mensaje de WhatsApp, yo las escucho, ¿no? Y en las sesiones hacemos como una especie de concurso de cuál me gustó más, cuál me gustó menos. Entonces, a partir de instalar, que él me propuso eso, una actividad, se empezó a hablar o a armar un intercambio donde pasa eso, por ejemplo. Que además de hacerle alguna que otra preguntita, que a veces me responde y a veces no, se sostiene en eso que inventó. ¿Que inventó quién? Él. ¿No? Él lo inventó. Y esta es una lógica muy importante porque la transferencia en la psicosis es muy distinta a la transferencia en la neurosis, ¿no? Uno en la neurosis le supone el saber al analista, ¿no? ¿Qué me quiso decir? ¿Qué me dijo con lo que dijo? Nos bancamos que el analista nos diga cualquier pelotudez porque es el analista el que sabe. En la psicosis esa suposición de saber está invertida, ¿no? Es el paciente el que sabe. El analista, en todo caso, tiene un lugar de poder seguir lo que el paciente propone, ¿no? Pero no hay una suposición de saber al analista. Esta persona no viene porque yo sé algo. Al revés, está invertida esa secuencia, ¿no? En la transferencia con la psicosis es muy difícil trabajar con la psicosis porque hay que bancarse eso, que uno no tiene el lugar del referente, del saber, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un lugar mucho más lateralizado, humilde, pero a veces produce efectos interesantes, ¿no? Porque este paciente, por ejemplo, solo en ese espacio del análisis despliega todo esto florido que tiene. ¿No? Cuando entra al consultorio, es el único paciente que actualmente estoy viendo presencial, por una cuestión de que no podría sostener una conversación virtual, ¿no? Es decir, cada 15 días voy al consultorio. La psicosis no tiene cura, la neurosis tampoco tiene cura. No, no me parece un buen criterio ese. Viene al consultorio, ¿no? Tiene un ritual, tiene rituales, cada vez que entra al consultorio va al baño, abre la canilla, sale del baño y dice, ay, quería ver la fluidez, ¿no? Se detiene en cómo el agua cae de la canilla. Después llega, me dice, lo aguado, ¿no? Fíjense la palabra, lo aguado, ven como el neologismo en la psicosis aparece una vez que eso tiene lugar, ¿no? Y lo aguado quiere decir que le traigo un vaso de agua, ¿no? Toma su vaso de agua, me paga por adelantado, y cuando saca el dinero me dice lo que no debe ser nombrado, ¿no? Cada vez que me paga dice lo que no debe ser nombrado, se sienta, bueno, ahí le pregunto alguna cosa, conversamos de alguna canción, conversamos, no es que nos ponemos a analizar la letra, sino estos concursos que él hace. Sigue hablando cada tanto en voz baja, pero eso disminuyó, muy buena la pregunta, pero eso disminuyó un montón, ¿no? El tema de, es decir, el hablar en voz baja aparecía mucho más cuando yo buscaba comprender lo que él quería decir. Lo que él quería decir, ¿no? Dejó de hablar en voz baja o dejó de hacer esos murmullos cuando yo dejé de tratar de entender esos murmullos.
Eso es muy importante decirlo, gracias por la aclaración. Bueno, gente, me cansé un poco de hablar. Si quieren conversamos un poco. Espero haber sido claro, podemos retomar algunas cuestiones en otro momento, pero bueno, me detengo acá. La idea principal, retomo esto y nada más, es eso, que la psicosis o la llamada psicosis se diagnostica por cómo alguien habla, y eso a veces, como en este caso, puede pasar totalmente desapercibido, puede ser totalmente una persona funcional. Este pibe que les comenté es un pibe que no está medicado, que no fue internado jamás, y que anda por la vida así. Es lo que se conoce como un esquizofrénico, ¿no? Bueno, eso, gente. El psicótico que tiene brotes y le internan sería psicosis grave. Es difícil decirlo. Hay personas que se internan y eso les hace muy bien, hay otras que quedan medias cronificadas. Bueno, hay toda una variedad muy grande, difícil de responder. ¿Tiene relación con la infancia, la psicosis? Ahí hay que salir de esas lecturas medias lineales donde es lo malo que le hicieron papá y mamá. Por eso el nene quedó así de traumado, ¿no? Es media culpabilizante, ¿no? Media de látigo, ¿no? ¿Vieron cuando Martitegui pasa por las mesas y los ayuda pero les da con el látigo? Es medio esa lectura, ¿no? Algunos se ponen violentos, sí, qué sé yo. Hay una variedad muy grande, digo. Pero me parece que hay que romper con esta idea de que lo grave hace a la psicosis, ¿no? Ahí me parece que lo digo más claramente. Hay síntomas neuróticos y hay neurosis que son mucho más graves que la llamada psicosis. Hay que romper con esa idea. Bueno, estamos, me detendría por acá. Santi, sí, lo que nosotros habíamos dicho en un principio era que al final vos ibas a responder las preguntas, las fuiste respondiendo mientras exponías, así que no sé si querés hacer como algún cierre, porque sé que vos 2:30 tenés que terminar, pero igual creo que quedó más que claro y todas las consultas que fueron surgiendo era como, me encantó porque fue como un ida y vuelta como en la clase, parecía. Pero no sé si querés contestar alguna pregunta más. No, bueno, hay sugerencias que hacen para leer. Yo les recomiendo que lean a Freud y que siempre se descubren cosas nuevas ahí. Y bueno, nada, les agradezco en primer lugar el interés, la buena onda, la curiosidad, que eso es muy importante, ¿no? Nosotros que trabajamos con niños en psicopedagogía, en ciencia de la educación, yo en el consultorio, la curiosidad es algo que el niño tiene. Si un niño no es curioso, está todo mal, y los adultos que la tengamos también en ese sentido, la verdad que está buenísimo. Bueno, gracias Florencia, a ustedes por la invitación. No, Santi, mil gracias a vos por el tiempo, por la predisposición de siempre. Nada, esto que generás, el ida y vuelta, el interés, me parece que es fundamental para todos en estos momentos seguir generando estos espacios tanto de debate, de cuestionamientos, de aprender, de investigar. Por eso, así que más que agradecida. Y nada, piden segundas vueltas, así que me parece que después vamos a volver a hablar, te voy a tener que volver a molestar. Dale, volvemos. Dale. Mil gracias, Santi, de verdad, A y ustedes. gracias a todos los que estuvieron presentes. Muchas Bueno, gracias, seguir cuidándose Santiago. gracias a vos también, por todos los fierros y la tecnología. Y a seguir cuidándose y a seguir metiéndole al estudio, a la facultad, que es lo mejor que nos puede pasar, incluso en estas coordenadas tan difíciles. Gracias, profes. Gracias, profe. Gracias. Gracias a ustedes, A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes y ya que estamos, que vi en el chat, les recordamos que el 28 vamos a dar una charla de neurociencia con Mouche,
la verdad que si están interesados, entren a los canales de la facultad y van a tener ahí el link para poder inscribirse y demás. Buenísimo, gracias, Nes.